lado, el inmobiliario, otro contrato. Por un lado, el inmobiliario, que tal vez ha sido un ejemplo más característico para los ingenieros civiles, vamos a la utilización de otra herramienta que puede ser un poco más aplicable a los otros ingenieros que nos acompañan hoy, que es el contrato de leasing. ¿A qué llamamos leasing? Existirá el contrato de leasing cuando un contrato de locación de cosas se agregue la opción de compra a ejercer por el tomador. ¿Qué dice el Código Civil en el 1227? El contrato de leasing, el dador conviene en transferir al tomador la tenencia de un bien cierto y determinado para uso y goce. Tenencia. Pregunta de parcial. Diferencia entre tenencia, posesión y dominio. Eso para que ustedes sepan. Contra el pago de un canon y le confiere una opción de compra por un precio. Estamos en presencia acá, que vimos contratos en general. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dos contratos estamos mirando en esta definición? Alguno que ya empezó a estudiar algo del parcial. ¿Qué dos contratos ven visibles acá? Arriesguen que no los veo. ¿Inmobiliario? No, Sería, contrato. por ejemplo, cuando pagas ¿Qué hace? ¿Usted vive un acá en Córdoba? programa. ¿Usted vive en Córdoba o qué hace? ¿Es de Córdoba? No, ¿De dónde es? de Villa María. ¿Y qué hace? ¿Cómo para en Córdoba? No, viajo. Profe, ¿puede ser que alquiles un depto y te den la opción de comprarlo? No. Es Un avión. o sea, puede ser en la medida, no sé cómo lo está refiriendo. Es un contrato de alquiler, señores, de locación, con una opción de compra, a ejercer por el tomador satisfaciendo determinados requisitos. ¿Me entienden? Hay dos contratos endausados en uno, un contrato de locación y un contrato de compra y venta. ¿Sí? Pero no es un contrato de locación cualquiera, porque es un contrato con el pago de un canon que nada tiene que ver con respecto a un alquiler. Por eso dice que mientras se satisfagan los siguientes requisitos, puede ser el objeto de un leasing muebles, inmuebles, marcas, patentes, modelos industriales, software, de propiedad del dador o sobre que el dador tenga la facultad de dar el leasing. Que el canon, o sea, el valor que usted va a pagar de locación de cosas, se fije teniendo en cuenta la amortización del bien, ¿sí? A valores contables. No va a pagar un alquiler común, una locación común. Va a pagar teniendo en cuenta el valor de amortización del bien. Y a su vez el tomador tenga la facultad de ejercer la opción de compra pagando el valor residual establecido en contrato, ya sea que el contrato esté al 50%, al 75%, al 25%, como ha ya establecido en el contrato. Volvemos para atrás y vienen las preguntas antes que pase el otro. ¿Preguntas? El precio es mucho mayor que el alquiler, entonces, porque Es un canon, teniendo en cuenta la amortización del bien. ¿Por qué? Porque usted está pagando con esa opción de compra. Usted está diciendo, pago 10, 10, 10, 10. Cuando llegue a X tiempo pagando 100, lo tengo. Por eso es de muebles, de marcas, patentes o modelos industriales y software, que me preguntó recién un compañero con respecto a un departamento. Si usted hace un leasing de un departamento en donde va a pagar un canon, teniendo en cuenta la amortización del bien, usted va a pagar un determinado valor y usted sabe que en los distintos periodos de esa locación de cosas va a tener opción a la compra pagando un valor residual ya establecido en el contrato. Si usted compra una máquina, sea un ingeniero de los nuestros, los biomédicos o los electrónicos, o un software o lo que fuera, sabe que está alquilando o locando un aparato que paga un canon que es elevado porque tiene en cuenta la amortización del bien y que sabe que puede comprarlo, o sea que no está tirando la plata, no está pagando una locación sin opción a compra, le están estableciendo por contrato que pagando un valor residual establecido, usted puede adquirir esa pieza, esa máquina. Esto se usa mucho en las máquinas agrícolas, en donde directamente se compran las máquinas agrícolas en leasing,
porque se hace el leasing o el alquiler o locación de la maquinaria y con la levantada de la cosecha y pago de la misma se puede saldar el valor de la misma, por darles un ejemplo. ¿Alguna duda? ¿Quiénes pueden ser dador de leasing? Entidades financieras, sociedades constituidas con ese objeto o fabricantes e importadores. Podemos hablar de dos tipos de leasing: leasing financiero y leasing operativo. Y a los tipos a los fines pedagógicos podemos hacer alusión a otro leasing que se llama leasing back, que es ida y vuelta, que simplemente ya no opera o no está vigente en la Argentina, pero les puede servir a los fines de interpretar esta operatoria. Cuando hablamos de un leasing financiero, supongamos que el tomador requiere de una maquinaria, como hablamos recién, que necesita un proyecto para hacer una determinada obra, un contrato de obra, que le es muy interesante pero no dispone de una maquinaria, y va al banco. Y el banco le dice, no, en vez de prestarte el dinero para la maquinaria que vos necesitas, yo voy a comprar la máquina y vamos a celebrar un contrato de leasing. ¿Sí? Leasing financiero, en donde hay tres elementos presentes: un proveedor, un dador, que es una entidad financiera, y un tomador. Cuando hablamos de un leasing operativo, cuando eliminamos la tercera persona, dador y tomador. Voy a una empresa que vende máquinas agrícolas y que otorga determinada maquinaria en leasing y firmamos un contrato de leasing por una maquinaria, dador y tomador sin entidad financiera. Y cuando hablamos de leasing back, ida y vuelta, ya no opera en la Argentina, es a los fines pedagógicos. Supongamos que el tomador tiene la maquinaria, pero no tiene el capital, no tiene para producir. Yo muchas veces le doy el ejemplo de las empresas, de las fábricas de zapatos, que en un momento dado los importan, son más baratos que hacerlo. Y por lo tanto a una empresa le queda toda la maquinaria no obsoleta, sino sin utilizar. Tiene la maquinaria, hoy le conviene salir a producir, pero no tiene el capital. Y celebra un leasing back, que se llama, con un dador que le dice, yo te compro la maquinaria y te la vuelvo a dar en un contrato de leasing, ida y vuelta. ¿Preguntas? O sea, en el caso ese que ya no existe más, ¿o no? O sea, como que se prestan las cosas entre ellos. ¿Cómo? Ya no existe más en la Argentina ese tipo de contrato, profe. No opera, está no vigente. Está vigente el leasing operativo y el leasing financiero. La tenemos claro, ¿no es cierto? Dos contratos en uno. Un contrato de locación con opción de compra. Por un lado se rige por la ley de contrato de locación hasta que se efectiviza la compra. Posterior a eso estamos en presencia de un contrato de compra y venta. Profe, Si se trata de bienes inmuebles, debe ser inscrito en los registros correspondientes. Si se trata de bienes muebles, en los registros correspondientes. profe, ¿Sí? eso del leasing back que ya no es vigente, ¿por qué se dejó de estar vigente y cuándo? Porque no está vigente, jurídicamente no está vigente. O sea, ¿nunca fue No, vigente o...? no en este momento. En algún momento se consideró, pero después no entró en vigencia. Ah, dale. Es a los fines que ustedes lo interpreten. Es pedagógico el dárselos, más que operativo, ya les digo, es el operativo o el financiero. En donde ustedes van a una entidad financiera que le dan en un leasing, que provee el equipo que ustedes quieren, lo compra para dar, porque les conviene darle el contrato de leasing. Volvemos a estar en un contrato, un acuerdo de voluntades, dos que se ponen de acuerdo, dos o más que se ponen de acuerdo, porque es interesante el negocio para las dos partes. Si no hay interés en las dos partes, no hay contrato, no hay negocio. Y al tomador dice, sí, me conviene, pago mucho lo que pago por alquilarlo o por locarlo, pero por después de esto no he tirado el dinero, sino que puedo ejercer la opción de compra y obtenerlo. Leasing, contrato de leasing. ¿Alguna otra pregunta?
¿Alguna otra pregunta? Parece que No. no, profe. No, profe, por Bueno. el momento. Acá en el chat escriben, o sea, Decime. te vendo, pero me la alquilás. Entonces tengo la plata de la venta y además la máquina para usar. Eso escriben en el chat. No sé qué. Bueno, el que escribió el chat, que hable, es más fácil que lo diga hablando. El que escribió el chat, que hable. Nos entendemos mejor con las palabras. A veces nos expresamos sin podernos entender. Más usted. Pero fíjate, un ejemplo, quiero saber si aplico o no para el leasing operativo. Si yo tengo yo tengo una empresa de colectivos y tengo un hombre que me compra un colectivo de viajes, pero me lo va financiando a medida que a medida que le va saliendo un viaje, me va pagando a mí lo del colectivo. ¿Eso podría ser, podría aplicar ahí un contrato de leasing operativo? Bueno, depende que le vendan los colectivos en un contrato de leasing. Más que lo Claro, va pero pagando, podría cómo lo ser va pagando, eso no me interesa a mí porque vuelve a ser un acuerdo de voluntades. Ahora los colectivos se suelen comprar a las empresas con contratos de leasing. Las líneas de colectivos suelen hacer leasing en la compra de los colectivos, ¿eh? Claro, sí, Quiere sí. decir que le van a pagar un valor que usted ya, o sea, no me hace falta que me detalle si es cómo lo va haciendo por día la plata, sino que usted lo va a Claro. pagar de una determinada forma que haya acordado en el contrato, con la opción de compra. Claro, sí. Y estamos en Bueno, presencia de esos dos tipos, de esas dos opciones, estamos frente a un contrato de leasing. Ahora, ¿cómo lo bien, pague? Eso perfecto. será en contrato. Claro, sí, sí. Perfecto, gracias. Lo detalladito no lo busquen, porque lo detalladito es el minuciosito del contrato que no lo sabemos. Estamos suponiendo que es un leasing porque estamos locando una cosa con opción de compra. Hemos firmado un contrato en donde dice X peso por tanto tiempo o periódicamente de tal forma y llegado a este periodo pagando tanto, podrá ser la opción de compra. Llegando a este otro periodo podrá hacer la opción de compra y llegando al final del contrato no habrá hecho uso de la opción de compra y simplemente habrá hecho una locación de cosas. ¿Alguna otra pregunta? No se queden con dudas, el parcial lo tienen el otro lunes, nosotros estamos solo para evacuar preguntas y que entiendan, nuestra función es esta. ¿Alguna otra pregunta? Si no, vamos a directamente ya a la encuesta, recordando los Yo alumnos. tengo una duda, profe. Bueno, dígalo en el momento antes que pase todo. Perdón, en caso entonces de no optar por la opción de compra, la forma es esperar a que el contrato, por así decirlo, llegue a su fin y que, Y o bueno, sea, quiere decir que usted hizo un contrato no conveniente, ¿sí? claro, o sea, Porque pagué de más hizo un por contrato de tener esa opción de locación de compra que no cosas usé. por un canon que es teniendo en cuenta el valor residual del bien, la amortización del bien, y bueno, a lo mejor en su negocio no pudo hacer la opción de compra. Bueno, fue beneficioso para quien lo dio al contrato, no Claro, para quien lo o tomó. sea, al fin y al cabo me convenía hacer un contrato de locación para no perder ese canon. Y pagando bueno, extra. por eso es el acuerdo de voluntades. Perfecto. Por eso ustedes deben conocer jurídicamente las cosas, para que el día de mañana al ingeniero electrónico, al ingeniero biomédico le ofrezcan un leasing y recuerde algo de legislación y pueda saber qué es un contrato de leasing. Para eso usamos las herramientas.